¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy comenzaremos otro manga nuevo. Ahora, antes de presentarles el nombre del manga, imagínense que van conduciendo como de costumbre su motocicleta y son repartidores de pizza o de comidas rápidas. Es entonces que unas luces de un vehículo que se acercaba a gran velocidad por detrás de ti terminaron llamando tu atención. Para antes de darte cuenta, este vehículo terminó arrollándote por completo y terminó lanzándote por los aires. En ese preciso instante solamente tuviste un único pensamiento, y fue el hecho de que nunca pudiste complacer a tu madre en vida y ella te ayudó a pagar todas tus cosas y terminó muriendo de una forma bastante cruel y dura. Inmediatamente recordaste que tu padre antes de morir te había regalado un colgante que parecía algo especial y había sido llevado de generación en generación por tu familia. Y es entonces que luego de tocarlo de manera inmediata terminaste apareciendo o despertando en el cuerpo de otra persona que no conocías. Y es así como comienza esta historia de un hombre moderno que transmigró al mundo del Murin. En una noche cualquiera bajo la luz de la luna, nuestro prota se encontraba mencionando que no había tal cosa como una muerte pacífica, recordando lo que había sucedido momentos antes cuando la brillante luz de los faros de un vehículo que se acercaba por detrás de este terminó llamando su atención. Para el momento en el que el prota terminó volteando hacia donde se encontraba el vehículo, este último ya se encontraba tan cerca que terminó arrollando al prota en el acto. A una gran velocidad, el conductor del auto terminó arrojando al prota y a su motocicleta hacia los aires, mostrándonos así como mientras todo se encontraba despedazándose en el aire, un colgante que tenía puesto el prota en ese momento también salió volando. Momento después, el prota cae inerte en el suelo mientras su cuerpo comenzaba a dar vueltas y el vehículo que lo había arrollado ni siquiera se detuvo para asegurarse si se encontraba bien o no, pues este último se había dado a la fuga, dejando a nuestro prota tirado en el asfalto bajo el frío de la noche mientras se preguntaba por qué había sido así de repente. Presionando con fuerza su mano, el prota entonces procedió a levantar su cara. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el prota se preguntaba por qué si al final iba a morir de esa forma, por qué tenía que ser tan doloroso. Comenzando a recordar algunas que otras escenas de su vida, el prota se preguntaba si acaso había tenido una vida prometedora. Inmediatamente se responde que no y que él se encontraba por debajo del promedio. Siguiendo a los demás, había salido de su provincia y terminó llegando hacia Norgyang, y allí se encontró durante 7 años estudiando para los exámenes civiles. Mas sin embargo era un hombre de 33 años que trabajaba como repartidor. Maldiciéndose, el prota también seguía mencionándose que no había nada más que su madre no hiciera para cuidar de él, pues su madre había pasado por trabajos como agente de seguros e incluso una enfermera en un ancianato. Incluso había trabajado en una pequeña tienda de bocadillos y una floristería, así sucesivamente. Todo esto cambió después de la muerte de su padre, pues ella se hizo cargo de su matrícula universitaria e incluso de las tarifas de su examen civil. Luego de su muerte, lo único que quedaba a nombre de su madre eran unas grandes cantidades de deudas que tenía por pagar. Nuestro prota nos sigue mencionando que él solamente se había encargado de hacerla sufrir y luego ella terminó falleciendo el año pasado debido al cáncer de páncreas. Mientras observaba el asfalto o el pavimento, el prota se preguntaba si acaso su madre estaría orgullosa de él si muriese ahora mismo y se reencontraran antes de tiempo. Pero aunque él era un hijo incompetente, seguía siendo su todo. Inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota, una luz que se encontraba un poco más adelante en el pavimento. Percatándose de esto, el prota inmediatamente terminó enfocando su mirada y al observar que se trataba del colgante que le había regalado su padre antes de morir, el prota se mencionaba que eso era. Comenzando a arrastrarse lentamente hasta donde se encontraba el colgante, el prota se preguntaba si acaso ese no era el recuerdo que le había quedado de su padre. Al intentar moverse, el prota inmediatamente sintió como todos y cada uno de los huesos de su cuerpo se encontraban rotos o fracturados, por lo cual le causaba un incesante dolor por todo su cuerpo. Aún así, nuestro chico no desistió y comenzó a arrastrarse por el pavimento mientras se mencionaba que no tenía nada más en la vida, pues lo único que le quedaba era ese collar, y ya a punto de desfallecer, el prota procede a levantar su mano para intentar coger el colgante con sus últimas fuerzas. Justo en el momento en el que su mano estaba lo suficientemente cerca, el prota rápidamente termina sosteniendo el colgante, pero para ese instante ya era demasiado tarde, el prota había fallecido. Inmediatamente el colgante comenzó a emanar una brillante luz dorada. Mientras el cuerpo inerte del prota se encontraba sujetando el colgante, la luz se hacía cada vez más y más fuerte. De un momento a otro observamos lo que parecía ser el espíritu o el alma del prota que se encontraba teletransportándose por un hueco o una grieta dimensional y rápidamente terminó entrando en el cuerpo de un chico de cabello largo que se encontraba acostado sobre una cama. En el momento en el que el alma del prota terminó entrando completamente en la cabeza de este chico, vemos cómo rápidamente abre sus ojos. Levantándose un poco preocupado, el prota observando sus manos se preguntaba por qué seguía vivo, mientras se mencionaba a sí mismo que estaba más que claro que yacía frente a las puertas de la muerte. Es entonces que un incesante dolor de cabeza se apodera del prota, haciéndole a este ver la cantidad de recuerdos de una vida que él ni siquiera había vivido hasta ese momento. Sorprendido, el prota se preguntaba si acaso él era Jo Wee. Es entonces que el prota escucha la voz de una mujer que se venía acercando mientras llamaba a alguien por su nombre, Sang Jong.
Jong. Wii se había despertado, acercándose rápidamente con una sonrisa en su rostro hacia donde se encontraba el prota. El hombre que la venía acompañando con su ropa todas sucias y destrozadas procedía a preguntarle a Wii si acaso se sentía bien. El prota, luego de observarlo por unos segundos, procedió a mencionar que aparte de tener un ligero dolor de cabeza se sentía bien. El hombre entonces comenzó a mencionarle al prota que no dejaba de gemir de dolor mientras dormía durante los últimos 3 días enteros, y les alegraba bastante que ahora mismo se encontrase mejor. Inmediatamente el crujido de su estómago hace que el prota se sonroje un poco, mientras que el hombre se encontraba observándolo fijamente. La mujer, que se encontraba en la habitación con una expresión un poco triste, procedió a mencionar que debe de estar hambriento, añadiéndole así también que tenía que comer algo para recuperar sus energías. El hombre que se encontraba en la habitación inmediatamente cambió su expresión a una de inseguridad y desconfianza. La mujer entonces lo llamó Sang-gong y le preguntaba si todavía no había noticias acerca del maestro Bank. El prota entonces, pensando y mencionándose que basándose en sus recuerdos actuales, el maestro Bank era un general de Su Shuou, que monopolizaba los intereses de la sal y el hierro en Hayui, y este último también había declarado que los herreros podían fabricar espadas solo si tenían la placa emitida por el general Xu Shuo. El hombre entonces procedió a suspirar y mencionaba que si acaso creía que solo había unas pocas personas esperando por el maestro Bank, y que a él también le gustaría tener un poco de suerte de vez en cuando. La mujer entonces, un poco desesperada, le preguntaba al hombre qué había dicho el clan Wang de la secta de la espada, a lo que este último solamente se dedicó a guardar silencio. El prota, pensando acerca del nombre que acababa de escucharnos, procede a mencionar que Wang Seon-jong, el cual es el líder más joven de la secta del clan Wang de la secta de la espada, y debido a ese tipo la cámara de hierro del clan Ho había sido deteriorado rápidamente. El prota nos sigue relatando que con la condición de actuar como intermediario entre ellos y el maestro Bank, los había terminado engañando después de haber recibido 2000 monedas de plata. El hombre entonces procedió a mencionarle a la mujer que por favor tenía que cuidar de Wii ya que él iba a estar por fuera un tiempo, a lo que la mujer entonces procedió a llamarlo por su nombre pero un poco preocupada. Vemos entonces lo que parecía ser la casa en la cual se encontraban viviendo y era un espacio bastante grande y muy bonito. Observamos entonces al prota luego de levantarse cómo todas sus ropas se encontraban destruidas y al parecer la mayoría de ellas no le quedaba, mientras que su condición física era bastante deplorable. El prota entonces procedió a mencionar en voz alta que desde que se despertó todavía no tenía una respuesta. El prota sigue mencionando que si acaso todos esos recuerdos que tenía pertenecían a una persona llamada Ho Wei, recordando así como el hombre de antes era un famoso herrero, y mientras el prota seguía mencionando que su padre Yo Song es un herrero de la cámara de hierro del clan Ho, del taller de herrería. Su madre, por otro lado, es una mujer joven, benevolente y sabia. Su hermano mayor, Ho Kyung, es un hombre tonto que anhela convertirse en artista marcial. Y por último se encuentra su hermana menor, la cual tiene por nombre Ho Jong, que siempre tiene mal estado de salud. Y por último estaba él, Ho Wei, que había memorizado textos y pergaminos antiguos en tan solo 3 días. Las grandes cantidades de conocimiento que habían surgido de manera intermitente, eso no era conocimiento que Ho Wei podía tener de antemano. Y no es un conocimiento que un hombre de esa época pudiese entender. Lo más cuestionable de todo era que la inscripción Sama se había grabado en su mente. Sama significa en este caso gran mariscal. Y cuando el prota pensaba en esa frase sentía un aire insoportable. Ahora mismo el prota nos comienza a relatar que dentro de su cabeza todo es un completo caos. Observando su mano, el prota se preguntaba si acaso eso era algún tipo de cambio interdimensional. Todavía recuerda el dolor de antes de morir, entonces realmente era difícil aceptar que había muerto. Sujetándose la cabeza con algo de preocupación, el prota se preguntaba qué era esa mierda y cómo o por qué le dolía tanto la cabeza. Furioso, el prota se encontraba observando hacia el cielo mientras se preguntaba internamente qué se suponía que debería de hacer ahí para poder vivir de nuevo, preguntándose si acaso tendría que ser un rey, un general, un juez o si acaso tendría que ser un dios. Furioso, el prota seguía mencionándose que solamente tenía 7 años de experiencia como examinador en varios trabajos a tiempo parcial, entonces todo lo que le queda es convertirse en un maestro de artes marciales, y pues quizás como en una novela tenga la oportunidad de conocer a un maestro de artes marciales cercano a él. Inmediatamente escuchando lo que se encontraba sucediendo por el costado de la casa, el prota acercándose a ese sitio procedió a mencionar que si son artes marciales quizás este tipo tenga mejor conocimiento, observando así como su hermano se encontraba entrenando por su cuenta propia. Mientras lo observaba detalladamente en silencio, el prota veía cómo su hermano practicaba y se preguntaba por qué estaba tan descuidado. Observando los movimientos de su hermano, el prota se mencionaba que creía que su amigo de su escuela primaria que pertenecía al club de Kendo era mucho mejor que él. Inmediatamente el prota se acercó a su hermano llamando la atención de este último, el cual le preguntaba a Wei si acaso se sentía mejor, a lo que este último le respondía que podía moverse sin problemas, y le preguntaba si acaso dónde había aprendido eso. Su hermano le preguntaba si acaso se refería a sus artes marciales, mencionándole así que las había aprendido después de invitar a su amigo Yang Sang a unas cuantas copas, y este pertenecía al ejército. El prota entonces se mencionaba que estaba bien, y seguía mencionándose que no tenía sentido aprender eso. El prota entonces con una mirada seria le preguntaba a su hermano si acaso además de su amigo del barrio había aprendido
sido algo más de un verdadero maestro? A lo que su hermano enfureciéndose le mencionaba que si acaso se estaba burlando de él. Continuó mencionando que sabía perfectamente que había recorrido varias prefecturas para aprender artes marciales, pero aún no había conocido a ningún maestro de artes marciales que lo pudiese enseñar. Excusándose rápidamente, el prota le mencionaba que era cierto y se disculpaba, mientras se mencionaba internamente que ese tipo se había escapado de casa porque quería aprender artes marciales. Pensando un poco en la situación, el prota le preguntó a su hermano si entonces era más difícil aprender artes marciales de las generaciones mayores. Su hermano mayor entonces, exhalando, procedió a mencionar que no sabía que su hermano menor era tan estúpido, a lo que el prota, colocándose un poco furioso, se mencionaba que no quería escuchar algo así viniendo de su boca. El hermano mayor procede a relatarle mencionándole al prota que tenía que escuchar cuidadosamente, comenzando a mencionar que son figuras legendarias que gente como ellos no podía ver ni siquiera una sola vez en sus vidas, pues nadie puede imaginarse aprendiendo artes marciales de alguno de ellos. El prota se encontraba pensando que suponía que debía ser muy difícil si hasta el loco de las artes marciales se había rendido después de todo. Su hermano, viendo esto como una oportunidad, muy motivado, le mencionaba al prota si acaso finalmente se había decidido por aprender artes marciales, preguntándole si acaso quería que le enseñara. Dándole la espalda de manera inmediata, el prota le mencionaba que tenía que olvidarlo y que tenía que hacerlo de mejor manera luego. Se encontraba caminando mientras mencionaba en voz baja que en las novelas de artes marciales podías ir a cualquier lugar y conocer a un maestro, y luego aprender artes marciales de ellos, preguntándose si acaso todo eso que había leído en su momento eran simples estafas. Observándose a su casa, el prota procedió a mencionarse que estaba perdido, pero de todos modos estaba vivo ahora mismo, recordando cómo había muerto en su vida pasada. En ese momento el prota se mencionaba que desesperadamente quería vivir más tiempo, así que será mejor que estar muerto después de todo. Llenándose de confianza y con una mirada determinada, el prota se mencionaba que desde ahora en adelante él iba a ser Joe Wick y que esa era la única manera que tenía para vivir de ahora en adelante, llenándose así de motivación y caminando hacia su casa. Luego de eso se nos muestra la vista aérea de la ciudad en la cual se encuentra el prota, y este procede a relatarnos que habían pasado 2 meses desde que había llegado a las llanuras centrales. Su vida diaria se había convertido en algo completamente sencillo. En las mañanas este se encargaba de ayudar a su hermano a recoger la leña, mientras que en la tarde hacía carbón y a veces limpiaba el taller. En raros casos él era el que saludaba a los clientes que visitaban el taller, y lo bueno era que su padre pudo adquirir monedas de plata, por lo que contar con comida ya no había sido un problema después de todo, aunque él y su familia no tenían idea de dónde su padre había sacado ese dinero. Uno de esos días, a la hora de la comida, se encontraban todos reunidos en la mesa, cuando su madre rápidamente le preguntaba a su padre por qué, y qué acababa de decir en ese momento. Desviando la mirada, su padre procedió a mencionarle a todos los presentes que había tomado prestadas 60 monedas de plata a un prestamista. La madre del prota, exaltada, procedió a mencionarle que cómo había podido, entonces todo el dinero que habían estado utilizando hasta ahora era en realidad un préstamo. La madre del prota, preocupada, le preguntaba a su esposo que cómo iban a conseguir el dinero para pagar esa deuda, a lo que el hombre, sin darle mucha importancia, le mencionaba que había pedido un préstamo porque no tenían cómo comprar mineral de hierro, y que también lo necesitaban para sus necesidades diarias, por lo cual le pidió a su esposa que le dejara ese tema únicamente a él. Nuevamente haciendo una escena, la mujer procedió a mencionar que qué quería decir con eso, pues si no pagaban ese dinero en el lapso de un mes, entonces lo iban a cortar a todos en pedazos. ¿Qué deberían de hacer entonces? El hombre, al escuchar todo eso, inmediatamente presionó sus dientes con mucha fuerza, mostrándonos así que ya se había colmado su paciencia. Rápidamente procedió a gritarle a su esposa preguntándole si entonces deberían de morirse de hambre, preguntándole si acaso quería que murieran todos juntos en ese sitio, pues incluso la comida que estaban comiendo ahora mismo había salido de ese dinero. A lo que su esposa, luego de escuchar lo que había dicho el hombre, inmediatamente procedió a guardar silencio con una mirada triste. Procediendo a caminar hacia la mesa, el esposo le mencionaba a la mujer que lo había hecho sabiendo que era un prestamista, así que no tenía que preocuparse, tenía que apresurarse más bien en sentarse y comer. El prota, luego de escuchar eso mientras exhalaba y cruzaba sus dedos, procedía a maldecirse mientras se mencionaba que realmente se encontraban en un callejón sin salida. Mientras se encontraban comiendo, nadie decía una sola palabra, a lo que el prota entonces se encontraba pensando que el estado de ánimo era realmente terrible. En ese momento, un olor de la cocina procedió a acercarse hacia donde se encontraba el prota, que cuando le inhaló este último empezó a ponerse un poco nervioso, mientras se mencionaba que era ese olor horrible y apestoso nuevamente. Observando hacia la cocina, el prota procedía a mencionarse que la deuda podía ser un problema, pero este olor era insoportable. La higiene que tenían en esta casa era un desastre completamente. El padre del prota entonces procedió a colocar los palillos sobre la mesa. Mientras se exhalaba, procedía a mencionar que hacía tiempo que no comía tan bien, procediendo a absorber el caldo que quedaba en el tazón. En ese momento el prota se dio cuenta de algo, y era que su padre, luego de haber terminado de comer, procedió a comerse las uñas también. Sorprendido y asqueado por la actitud que tenía su padre, este último procedió a mencionarle a su padre que por favor no tenía que hacer algo como eso, pero obviamente de manera interna. Luego de eso, el prota procedió a escuchar la conversación de las mujeres de la casa, donde su hermana le mencionaba a su madre que finalmente había lavado su cabello luego de un mes, a lo que su madre, muy feliz y sonriente, le mencionaba que así era, pues nuestra pequeña hija era muy buena con lo que hacía. Al escucharlo, el prota inmediatamente mostró una cara de desagrado mientras se mencionaba que si acaso algo como eso debería de ser digno de ser elogiado, pues realmente él no se acostumbraba a ese ambiente.
Procedió a cerrar sus ojos y con desagrado el prota inmediatamente procedió a levantarse rápidamente, mencionándose que no podía seguir haciendo eso. Tenía que cambiar las cosas por aquí de una vez por todas. Acercándose a su padre luego de haber comido y todos haberse levantado de la mesa, el prota le preguntaba a este último si tenía algo así como piel rígida, a lo que su padre le preguntaba qué era eso. Pero luego el hombre comenzó a hablar mencionando que si acaso se refería a la piel de jabalí. Siguió mencionando que el cazador Mo suele tener muchas de esas, y a veces él las regalaba, preguntándole al prota que si acaso debería de conseguirle algunas, a lo que el prota, haciéndole una reverencia a su padre, le agradecía por su ayuda. Más tarde ese mismo día observamos cómo el padre del prota le había traído un gran bulto de piel de jabalí. El prota al ver esto se colocaba la mano en la frente y mientras veía el bulto de piel procedía a mencionarse que solamente estaba pensando en hacer cepillos de dientes para él y su familia, pero después de ver ese gran bulto tenía que hacer algo con todo eso. Procediendo a sentarse cerca de donde se encontraba la bolsa, el prota se mencionaba que bueno, de todos modos no tenía nada mejor que hacer. Comenzando a fabricar, el prota nos relata que es solamente un simple cepillo de dientes y que no requería ningún tipo de gran técnica para hacerse después de todo. Luego de esto observamos como el prota al parecer había terminado de fabricar su primer cepillo de dientes, a lo que este mientras lo levantaba se mencionaba que había terminado el primero. Su pequeña hermana llegó rápidamente a donde se encontraba este y muy sorprendida le preguntaba a su hermano qué era lo que se encontraba haciendo. El prota, sin darle mucha importancia a la chica, le mencionaba que hacía mucho frío allá afuera, por lo cual tenía que entrar nuevamente a la casa, haciendo que su pequeña hermana le hiciera un puchero. La pequeña niña inmediatamente corrió hacia el interior de la casa, mientras que el prota, observándola, la llamaba pequeña renacuajo. Motivado por haber fabricado el primero, el prota se mencionaba muy confiado si acaso deberían de hacer algunos más. Luego de eso, observamos como el sol cuando se comenzaba a poner, el prota ya había terminado de fabricar una gran cantidad de cepillos de dientes. Su padre, impresionado al ver lo que había hecho el chico, le preguntaba al prota qué era todo eso. Momentos después observamos que el prota se encontraba mostrándole a su padre cómo se deberían de utilizar, pidiéndole a este último que por favor tenía que seguirlo paso a paso. Y de un momento a otro observamos cómo el padre del prota se había sorprendido con lo que estaba sintiendo, pues desde hace mucho tiempo no había sentido la frescura en su boca luego de haberse cepillado los dientes, mencionando inmediatamente a todo pulmón que era bastante refrescante. El prota, muy emocionado, le mencionaba a su padre que se llamaba cepillo de dientes y que él mismo lo había inventado, dejando a su padre sorprendido al observar lo que tenía entre sus manos. Pero inmediatamente el padre se percató de algo y le mencionaba a su hijo si podía esperar un momento. Intercambiando miradas, el padre del prota le preguntaba al chico si podrían probablemente vender eso, preguntándole si acaso no era verdad. El prota entonces le respondía a su padre que basándose en su reacción creía que definitivamente le iba a tocar un premio gordo después de todo. El prota rápidamente le da la espalda a su padre mientras le mencionaba que tenían que darse prisa e ir de manera inmediata al mercado, a lo que su padre rápidamente, tomando todos los cepillos de dientes, le decía a su hijo que iban a irse de inmediato. Momentos más tarde nos encontramos en el mercado, donde podemos ver que el padre del prota y este último se encontraban armando lo que parecía ser un pequeño puesto donde se encontraban ofreciendo todos los cepillos de dientes. Una gran multitud de personas se había reunido para ver el nuevo producto que se estaba anunciando en el mercado, y como si fuese pan caliente todos los cepillos de dientes terminaron vendiéndose de manera inmediata, a lo que el prota entonces con su padre se encontraban mencionando que habían conseguido un pez gordo, pues los habían vendido todos y cada uno de ellos. Emocionado, el padre del prota le mencionaba al chico que habían vendido 250 cepillos de dientes en tan solo 2 horas. El prota entonces le mencionaba a su padre que habían vendido cada uno de ellos por 2 monedas de hierro y que eso serían 500 monedas de hierro, lo que en total darían 5 monedas de plata. Su padre, muy emocionado, procedió a gritar que habían ganado 5 de plata en tan solo 2 horas, mientras que una persona por detrás de ello había escuchado lo que estaban diciendo. El padre del prota, el cual se encontraba muy emocionado sin cuidar sus palabras, procedió a mencionarle a su hijo que si acaso los materiales para fabricar los cepillos de dientes no eran piel, madera y algún tipo de adhesivo, y si se daban prisa entonces podían comprarlos todos para poder hacer más cepillos de dientes pronto. El prota, viendo esto como un gran negocio, le mencionó a su padre que si conseguían que toda la familia participara entonces podrían hacer al menos unas 3000 piezas en medio mes. Muy emocionado, el prota le gritaba a su padre que si subían un poco el precio y los vendían todos, excluyendo el costo de los materiales, tendrían una ganancia aproximada de 80 monedas de plata, y que podían pagar con eso el préstamo que había pedido su padre de forma inmediata. Ambos se habían motivado muchísimo con esto y el padre del prota le mencionaba al chico que eso era increíble, por lo cual ahora mismo deberían de ganarse otro premio gordo y terminar haciéndose ricos. Más tarde observamos cómo habían comprado los materiales para la fabricación de los cepillos de diente. Habían comprado piel de jabalí, madera y algún tipo de adhesivo. Todos estos materiales los habían comprado al por mayor, por lo cual les habían salido bastante económicos. Y bajo el mando de su madre, la cual se había alegrado tanto con esta noticia, toda la familia se quedó despierta toda la noche haciendo cepillos de dientes. Y luego de eso el prota nos menciona que su meta era parar la producción hasta tener por lo menos 3000 cepillos de dientes. Medio mes después de eso vemos como el padre del prota y el prota se encontraban cargando todos los cepillos de dientes hacia el mercado para venderlos, pero inmediatamente se encontraban sorprendidos y dejaron caer todos los cepillos que tenían en sus manos en el suelo. Es entonces que el padre del prota, sin creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos, se preguntaba cómo algo como eso había terminado sucediendo. Una persona se encontraba vendiendo un hermoso cepillo de dientes, el cual mencionaba que era perfecto para su esposa e hija. Incluso este cepillo de diente tenía un estampado grabado en él. Incluso una persona se encontraba
encontraba vendiendo cepillos de dientes mientras le mencionaba a todos sus clientes que sus cepillos de dientes eran los mejores, y que si los remojaban en una mezcla de arroz y agua dulce erradicarían los malos olores como el de la grasa. Aparte de eso, todos los demás olores que provenían de la cocina, dándole así otro uso diferente al cepillo de dientes. Todo el mundo, al escuchar los beneficios que estaba proponiendo el hombre que podían conseguir con sus cepillos de dientes, comenzaban a comprar grandes cantidades, desde 10 en adelante. Incluso otro comerciante había creado un cepillo de dientes para niños, lo que era la misma versión de cepillos de dientes pero mucho más compacta. Un hombre incluso se encontraba vendiendo cepillos de dientes mientras mencionaba que habían sido desarrollados por la asociación de Seham, la cual había sido asegurada con una base de hierro, para que así los dientes o los pequeños hilos que se encontraban en los cepillos no terminaran saliéndose tan fácil. Y esto hacía que el número de duración del cepillo de dientes sea 3 veces más que cualquier otro, por lo tanto solamente valían una moneda de hierro cada uno de ellos. El prota, al escuchar y ver todo esto, se encontraba completamente sorprendido, y mientras se tapaba la cara se mencionaba que los derechos de propiedad intelectual no aplicaban o no existían en esa época. Entonces el padre del prota, observando a su hijo, le preguntaba a este último qué deberían de hacer ahora. Pero el prota inmediatamente le devuelve la pregunta, mencionándole que él era el que le quería preguntar algo. Mencionaba que solamente les quedaba medio mes para que se cumpliera el plazo del préstamo, entonces le terminarían cortando los brazos a todos si no pagaban ese préstamo. Su padre, mientras se encontraba sudando frío, que la verdad me parece muy cómico, le preguntaba a su hijo qué deberían de hacer ahora. En el mercado podemos observar que había una gran cantidad de puestos ofreciendo cepillos de dientes, mientras que el prota y su padre se habían quedado en blanco en el medio de la calle. En ese momento el padre del prota le mencionaba al chico que tan solo faltaban 15 días para que tengan que pagar la deuda del préstamo que habían solicitado. Luego de eso, el prota ya se encontraba en su casa, y mientras estaba en el patio se preguntaba qué deberían de hacer ahora. Seguía mencionándose mientras pensaba que en esas malditas novelas de transmigración los protagonistas resolvían todos los problemas a la velocidad del rayo. El prota entonces se preguntó si acaso debería de inventar la electricidad, pero inmediatamente se corrige y se menciona que él no sabía cómo hacer eso. Pero entonces, bajo sus conocimientos, se mencionaba qué tal si fabricaba un motor a vapor, pero entonces se mencionaba que ni siquiera tenían ferrocarriles. El prota entonces se preguntaba si acaso debería de fabricar un arma. Inmediatamente se responde mencionándose que solamente había disparado una y no sabía cómo se fabricaban. Su hermana entonces terminó saliendo de su casa y le preguntaba al prota si acaso tenían agua, a lo que el prota, colocándose furioso, le mencionaba a su hermana que no tenía que lavarse el cabello. La chica entonces le menciona al prota que ayer realmente le había dicho que no tenía que lavarse el pelo también. Ignorándola completamente, el prota le mencionaba que tenía que lavárselo el día siguiente o quizás pasado de ese día. Enfureciéndose, su hermana le preguntaba qué era lo que estaba diciendo mientras se sonrojaba un poco, a lo que el prota, tapándose el oído, le mencionaba que tardaba 2 horas en ir por el agua y luego volver, y si a ella no le gustaba eso, entonces tenía que ir a buscar el agua por sí misma. Su hermano, levantándose y saliendo de la casa, procedía a mencionar que hoy era otra mañana refrescante, pasando a preguntar si acaso no habían dormido bien sus hermanos. Tomando su espada de madera, observamos cómo el hermano mayor comenzaba a realizar sus prácticas de espada. Y mientras el prota lo observaba, procedía a mencionar que ese hombre si acaso tenía cerebro. El prota se mencionaba que su familia se encontraba a la ruina y no debería de al menos fingir que estar un poco preocupado por la situación. Inmediatamente la hermana mayor del prota procede a correr hacia donde se encontraba su hermano mayor, procediendo a llamar la atención de este último. Acercándose a él, la hermana le mencionaba a su hermano que si acaso no parecía que el segundo hermano había cambiado de repente, a lo que este último le preguntaba a qué se refería. La chica entonces procede a mencionar que se refería a la vez en la que el prota había reunido todos los materiales para los cepillos de dientes, pues cómo podía calcular precisamente la cantidad de cepillos de dientes que se iban a fabricar, y lo había hecho en una menor cantidad de tiempo que tomar un sorbo de té. Su hermana entonces le mencionaba al mayor que era la primera vez que veía a alguien calculando tan rápido, a lo que el mayor, enorgulleciéndose, procedía a mencionar que él también se había sorprendido. Observando el prota, su hermano mayor le mencionaba que era como esos cálculos aritméticos que hacían los comerciantes. Pasó a mencionar que si acaso su hermano pequeño era un ratón de biblioteca y estaba aprendiendo aritmética. Exhalando, el prota procedió a mencionar que si realmente estaba asombrado por las multiplicaciones que todo el mundo en la actualidad debería de saber, pero inmediatamente se corrige y se mencionaba que la gente de aquí no conocía la tabla de multiplicar ni nada similar. Perdido en sus pensamientos, el prota se mencionaba que si acaso en esa época no conocían las 4 principales operaciones de aritmética consideradas como una habilidad. La hermana pequeña del prota mencionaba que también era bueno para hablar de repente, hasta había usado palabras difíciles. Su hermano mayor entonces procedió a mencionarle que exactamente, pues últimamente había momentos en los que él ni siquiera podía entender lo que estaba diciendo. El prota, entre risas, procedía a mencionar que no era difícil de evitar, pues ellos apenas habían pasado de los textos más básicos, mientras que por otro lado él todavía conservaba sus recuerdos de su otra vida, el cual se encontraba en la época actual, y que incluso se había dedicado a estudiar durante 20 años desde la escuela primaria hasta el examen para el servicio público. Vivían a través de la época de la información, donde todos los días podían adquirir información a través de televisión o los teléfonos inteligentes. Incluso se podía experimentar la mentalidad y características de la raza humana a través de los dramas, películas, novelas y obras similares.
Percatándose de esto, el prota se mencionaba que su hermana pequeña lo había dicho todo desde el simple hecho de mencionar que era bueno para hablar, y en ese caso, comparado a la gente de esta época, él era considerado un genio, sorprendiéndose mucho ante esta revelación. No debería de ser tan simple, se mencionaba, pues eso podría considerarse una locura. Rápidamente el prota procede a empujar a su hermana mientras le gritaba que tenía que apartarse un momento, a lo que esta última no comprendía lo que estaba pensando el prota. Tomando una rama como si de un lápiz se tratara, el prota comenzó a escribir en el suelo. Sumergido en sus pensamientos, el prota se mencionaba que lo que le faltaba a las llanuras centrales no era tecnología o producción. Es entonces que el prota terminó escribiendo en la arena religión, pensamiento político y filosofía. Seguía pensando que era todo el conocimiento aprendido en la época moderna. Sus hermanos, al no comprender lo que estaba escribiendo el prota, procedían a preguntarse qué estaba escribiendo, siendo el mayor el que le respondía a la más pequeña que era la primera vez que veía esos caracteres. Seguía en sus cuestiones el prota mientras se mencionaba que eso era peligroso, eso era demasiado peligroso. Comenzó a descartar todas y cada una de las que conocía, pero una de ellas terminó dando en el blanco, y esta era la economía. El prota procedió a mencionar que las riquezas de las naciones más pequeñas comenzaban con microeconomías, división del trabajo y teoría del contrato. La respuesta para todos sus problemas actualmente era la economía. Comenzó a mencionarse cosas como maximización de la utilidad, teoría del salario de eficiencia, juego de suma cero, oferta y demanda, y la conducta económica. Dando en el blanco, el prota procedió a emocionarse demasiado mientras se mencionaba que eso era todo, mostrándonos así cómo había tenido su pequeña eureka. Más tarde ese mismo día, mientras caía el sol por la tarde, el prota procedió a acercarse al taller donde se encontraba trabajando su padre. Este último le preguntaba al chico que qué acababa de decir. El prota, muy confiado y seguro, le mencionaba a su padre que tenía que pasarle el taller del clan Ho. Su padre, entonces, mirándolo de una manera muy furiosa, le mencionaba al prota que qué tonterías estaba diciendo desde la mañana. A lo que el prota, sentándose en un banco que se encontraba cerca, le mencionaba a su padre que tenía una idea que quería hacer realidad. A lo que el padre le preguntaba a qué se refería con una idea. El padre del prota, mientras exhalaba, le mencionaba a este último que el taller no era algo que se pudiese manejar fácilmente. Aparte, era completamente inexperto y sobre todo necesitaba el alma de un artesano. Ignorando las palabras de su padre, el prota le preguntaba cuántas monedas de plata más podía pedir prestado, a lo que este último, enfureciéndose, le preguntaba si acaso quería que pidiese más préstamo. Muy furioso, el padre del prota se levantaba de su asiento mientras le mencionaba que sus brazos serían cortados en 10 días, y que si aún así todavía quería seguir tomando más dinero prestado. Mientras se encontraba a punto de llamar a su hijo bastardo, este último lo interrumpe. El prota entonces procede a señalar hacia una dirección mientras le mencionaba a su padre que ese yunque valía aproximadamente 50 monedas de plata, y que si cambiaban todo el valor de las herramientas y los materiales serían aproximadamente otras 30 monedas de plata. Observando a su padre fijamente, el prota le mencionaba que además tenía la credibilidad y la notoriedad por haber trabajado en este taller por toda su vida. También podrían utilizar eso como garantía. El prota continuó mencionando que si utilizaba su taller y a su familia como garantía, entonces no serían capaces de ganar fácilmente 300 monedas de plata. Esto hizo que el padre del prota inmediatamente se quedase sorprendido. Confiado, el prota le mencionaba a su padre que no importaba la alta tasa de interés, pues de todos modos podrían devolver el dinero prestado triplicando la cantidad original. El padre del prota se encontraba incrédulo ante lo que se encontraba escuchando de su hijo, pues este se mencionaba que le había pedido el taller prestado y sin embargo ya estaba planeando utilizar el yunque como garantía desde el principio. Continuó mencionándose que un yunque y un martillo son todo para un artesano. Insultando a su hijo, se preguntaba que después de eso qué iba a utilizar, preguntándose si acaso su hijo iba a terminar utilizando a su madre y a su hermana pequeña como garantía. El hombre entonces furioso procedió a mencionar que si iba a pedir dinero prestado, entonces debería de hacerlo bien, pues cómo podía ser tan vergonzoso como para acudir a un prestamista así de esa manera. El prota continuó mencionando sin prestarle mucha atención a su padre que debería de haber mirado también a los grupos de comerciantes, pues él había oído que los grupos de comerciantes del Dragón de Fuego y estos solían ser bastante amables como comerciantes. Le preguntó a su padre si acaso nunca había ido hacia allí, aunque sea solamente una vez. El padre del prota furioso le preguntaba a su hijo que qué pasaba con eso, mientras lo llamaba bastardo. Es entonces que el prota pintaba una ligera sonrisa en su rostro. Esto último hizo que su padre desistiera de lo que estaba a punto de hacerle al prota. Su padre inmediatamente pensó que si acaso su pequeño hijo siempre había sido así de tan audaz, y eso era como si hubiese cambiado de alguna manera después de enfermarse. Se preguntó si acaso tenía una especie de plan así como lo había tenido cuando los cepillos de dientes. Su padre procedió a sentarse nuevamente en su banco mientras se mencionaba exhalando que ya lo podía entender, y que eso era algo que alguien que apreciaba a su hermana pequeña hasta la muerte no pudiese decir así sin más. Le preguntó entonces a su hijo si acaso tenía alguna manera o algún tipo de plan para romper ese mundo. El prota entonces le mencionó a su padre que se iban a convertir en el mejor taller de todo Anhui, y se iban a encargar de establecer el reino del hierro del clan Ho en la provincia de Anhui. Su padre, sin comprenderlo, le preguntaba a qué se refería con el imperio o el reino del hierro, mientras le preguntaba a su hijo si acaso él realmente desconocía la situación actual de
su taller. El padre continuó mencionando que él mejor que nadie debería de conocer la situación por la cual estaban cruzando en ese momento. El prota le mencionaba a su padre que el problema era el mineral de hierro, por lo cual entonces le salía mejor comprar los lingotes, a lo que su padre le preguntaba a qué se refería nuevamente. Se nos comienzan a hablar acerca de los lingotes de hierro, mencionándonos que son una masa endurecida de acero extraída y que proviene de las piedras del mineral de hierro, y esto es lo que queda luego de quitar todas las impurezas al mineral. Su padre, observando al prota, le preguntaba que si acaso sabía cuánto costaban los lingotes, a lo que este último le respondía que basándose en el precio medio actual serían aproximadamente 3 monedas de plata. Su padre, dejando caer su martillo en el suelo, le mencionaba a su hijo que si ya lo sabía, entonces ¿por qué se encontraba diciendo todo eso? El prota, muy motivado, procede a mencionarle a su padre que los artículos que más se venden en su taller son los arados de hierros, y es un artículo indispensable para los agricultores. No, era su mejor herramienta de trabajo. Su padre, sin comprender lo que quería decir su hijo, le mencionaba, ajá, ¿y eso qué? El prota, más motivado, le mencionaba a su padre que entonces tenían que hacer del arado de hierro su producto estrella. Entonces terminarían bajando el precio de sus productos, incluido el arado de hierro en un 30% menos. Su padre inmediatamente se sorprendió al escuchar que le iban a bajar un 30% del costo total. Sorprendido, su padre le preguntaba si acaso le estaba diciendo que deberían de vender un arado de hierro que actualmente valía 40 monedas de plata por tan solo 28 monedas. Eso era completamente absurdo y ridículo. Furioso, el padre del prota le mencionaba al chico que si acaso no sabía lo difícil que era hacer solamente un arado de hierro, y que uno solo de ellos se llevaba aproximadamente medio mes de trabajo. El prota le mencionaba a su padre que eso incluía el tiempo que se llevaba a extraer el acero del mineral de hierro, por lo cual debería de ser así. Pero ¿qué pasa si su padre trabaja con lingotes de hierro? Es probable que termine en 7 o 4 días. Furioso, su padre le mencionaba que si 4 días, y que realmente sabía hablar muy bien. Esos 4 días tendría que soportar el dolor insoportable de luchar constantemente con el yunque. ¿Y todo eso para qué? ¿Para venderlo por simple y miserables 20 monedas de hierro? Pues incluso el salario de un leñador es de 10 monedas de hierro al día, y en 4 días serían únicamente 40 monedas. Ok, les explico rápidamente. 100 monedas de hierro equivalen a una moneda de plata. En otras palabras, el padre del prota no comprendía los cálculos matemáticos del prota y estaba confundiendo las monedas desde un principio. Acá no se revela esto con exactitud, pero acá lo dejo en claro por si acaso alguno de ustedes está confundido con el tema del poder adquisitivo o el tema de las monedas de este manga. El prota, exhalando y cansándose de la actitud de su padre, le preguntaba que quién había dicho que sería él el que iba a hacer todo el trabajo, dejando a este hombre completamente sorprendido. El prota continuó mencionando que había un lugar en toda esa área o no en toda la provincia de Anjun que vendiera arados de hierro gigantescos por tan solo 28 monedas de plata, y por lo cual si se corría la voz probablemente la gente comenzaría a venir a comprarles a ellos, lo que terminaría eventualmente haciéndolos muy populares. Y ya que un artículo revendido sería mucho más caro que eso, producirían fácilmente más de 30 de esos arados de hierro al día. Su padre, que para este punto se había perdido completamente en la conversación, le preguntaba a su hijo si acaso había perdido la cabeza. Sonriendo, el prota le mencionaba a su padre que se encontraba perfectamente cuerdo, y mientras comenzaba a levantarse sacando un pequeño cuaderno de sus ropas, el prota le mencionaba a su padre que empezarían con algo pequeño, y que primero se iban a encargar de emplear a 20 personas. Por eso, a partir de ese momento, su padre será el responsable de la mayor parte de su entrenamiento. El padre del prota no entendía a lo que se refería, preguntándole acerca de ese entrenamiento. El prota comienza a mencionar que primero el carbón se tenía que quemar, preguntándole a su padre si acaso necesitaba explicar algo más, mientras le mencionaba que él se iba a encargar de manejar el entrenamiento y que cada unidad tendría por lo menos a 2 personas. Todos se encargarían de trabajar durante 6 horas y se necesitaban a 4 personas para cubrir 2 turnos. El prota entonces continuó hablando acerca del fogonero, mientras nos comienza a relatar que aunque trabajar con el fuelle parezca ser un trabajo sencillo, en realidad es sorprendentemente duro. Esto si se tiene en cuenta el hecho de que se tiene que permanecer continuamente frente al fuego. 2 personas tendrían que ser más que suficientes para trabajar un solo turno durante 1 hora. De la misma manera, cada 6 horas tienen que tener 2 turnos, por lo que se requieren 4 personas. Y por supuesto, hasta que esas personas puedan evaluar correctamente la temperatura del fuego tendrían que ser supervisadas constantemente. El padre del prota seguía en silencio escuchando todo lo que mencionaba su hijo. El prota continuó mencionándole a sus padres que los siguientes serían los forjadores. Su trabajo era el más difícil de todos los demás, se necesitaba la mayor mano de obra en esa parte. Ahora mismo tan solo poseían un yunque, así que necesitaban personas que formaran una unidad. Cada unidad funcionaría durante 5 horas, y con 2 turnos necesitarían un total de 8 forjadores. El prota continuó mencionándole a su padre que esas personas serían el núcleo del trabajo del clan Ho, por lo cual le pedía que los educara y los cuidara al máximo. El padre del prota continuó guardando silencio ante lo que mencionaba su hijo. El prota procedió a hablar ahora de los moldeadores, mencionándole a su padre que tendría que lidiar con ellos después de los forjadores, pues serían una unidad que constaría de 2 personas. Por cada 6 horas trabajarían 2 turnos. Se necesitarían entonces un total de 4 personas, y por otro lado el prota se encargaría de las ventas y la producción, así que el negocio sería un negocio comercial. La escala actual del taller era pequeña, por lo que podía manejarlo por su cuenta.
Pero una vez que comience a crecer se necesitaría más mano de obra en el futuro. Su padre entonces se quedó sorprendido con lo que seguía diciendo su hijo. El prota entonces comenzó a mencionarle a su padre que los carboneros ganarían 6 monedas de hierro, mientras que los fogoneros ganarían 8 monedas de hierro. Los forjadores ganarían 12 monedas de hierro, mientras que los moldeadores ganarían 11 monedas de hierro. Y con eso se abalanzarían como las nubes. Si trabajaban 12 horas todo el día sin descanso, su salario total sería de aproximadamente 208 monedas de hierro por día. Esos son alrededor de 2 monedas de plata. Y como era de esperarse, el padre del prota no podía sacar las cuentas para llegar a los mismos números que su hijo. Sin darle descanso a su padre, el prota comenzó a mencionarles que aún así el nivel de habilidad de los forjadores y moldeadores al principio sería bajo, por lo cual la tasa de producción de arados de hierro sería de al menos unas 20 piezas por día, y que de manera efectiva le aseguraba a su padre que por supuesto la tasa de producción aumentaría gradualmente, y el beneficio esperado inicial sería de alrededor de 400 monedas de hierro, lo que tendría un equivalente a 4 monedas de plata. Incluso después de pagar el salario de todos, todavía le quedarían 2 monedas de plata a ellos. El prota entonces le preguntaba a su padre qué había en un mes. Así es, en un mes serían 60 monedas de plata, lo cual lo volverían a reinvertir todo después de pagar los lingotes y los gastos de su familia, y se iban a encargar de no parar hasta que el taller creciera 20 veces más su tamaño. Cerrando su cuaderno rápidamente, el prota con una mirada de satisfacción le preguntaba a su padre si acaso debería de explicárselo una vez más, mientras que el hombre yacía en el suelo sorprendido por la brillante astucia que poseía su hijo. Muy conforme con lo que acababa de hacer, el prota se mencionaba que parecía que había quedado sin palabras después de su presentación llamativa. Satisfecho, el prota seguía mencionándose que había valido completamente la pena haberse desvelado muchas noches viendo la presentación de los nuevos productos de Apple cada vez que salía uno nuevo. El padre del prota solamente se encontraba pensando en una cosa, y era que dentro de cada artesano debería de haber un alma, ya que después de todo era una ocupación que agotaba todo el cuerpo y le daba vida a una pieza de hierro. Y es por lo cual todo el proceso debería de ser realizado por el artesano todo por sí mismo. El padre del prota entonces se encontraba pensando que si acaso su hijo le estaba diciendo que tendría que distribuir sistemáticamente los roles para así concentrarse en la producción durante todo el día. Inseguro, el hombre se mencionaba que eso no era algo que tenía que hacer como artesano, pero si se ganaría 60 monedas de plata al mes, entonces estaba más que seguro de confiar en su hijo. El prota vio la cara de preocupación e inseguridad de su padre y luego terminó acercándose a este último para mencionarle lo siguiente: si una sola persona aprende a producir carbón, alimentar, moldear y hasta forjar tal cual como se lo había dicho su padre, tomaría demasiado tiempo. Pero entonces, ¿qué pasaría si dejaba la pretensión de ser un artesano? Su padre entonces, poniendo una cara de desagrado, inmediatamente pensó que él era, y con una expresión de meme mencionaba que su hijo era completamente convincente. Mirando a su hijo, el padre entonces procedió a mencionar que si realmente, observando a su hijo fijamente, le preguntaba si estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Y es así, chicos, como termina este capítulo. ¿Qué pasará con el prota y su familia? ¿Saldrán de pobres? ¿Seguirán siendo pobres? ¿Les cortarán los brazos? Todo esto lo vamos a averiguar en el próximo capítulo, así que ya saben, no se lo pueden perder porque saldrá el día de mañana. Ahora sí, la palabra o la frase mágica para aparecer en los saludos de este video va a ser viejo verde. No sé por qué se me ocurrió, pero ahí la tienen. Ahora sí, chicos, sin más que decir, espero gocen. No, mentira. Recapitulemos. Antes de despedirme, quisiera recordarles que pueden ir a seguirme en mi página de Facebook, ya que espero llegar por lo menos a los 5000 seguidores, y también en mi cuenta personal de Instagram, donde comenzaré a estar más activo. Sé que siempre lo digo y casi nunca publico nada, pero se los prometo, estaré activo por ahí. Ahora sí, sin más que decir, ¿a qué? Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en... No, mentira. Ahora sí, chicos y chicos, les deseo un excelente día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video. Por fin lo dije bien. Hasta la próxima.